ימים ששכחתי אותך, היית תמיד בחיי, בכל הדרכים שלחתי בטקסט, היית לי נר לרגליי. הייתי עיוור, לא ראיתי נגד, למה שהביטו עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אור שעובר לי עצמות, שזה לפעמים, גם אז הלכים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אור שעובר לי עצמות, שזה לפעמים, גם אז הלכים, אתה לעולם לא רחוק. על חצי שני, על בחור וידה, תודה גם על רושם לידי, תודה על חגים, על שבת ששומר, שלא ייגמר עולם. כל יום שעובר, בדרכי לגן עדן, ציפיתי אותך מול עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אור שעובר לי עצמות, שזה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אור שעובר לי עצמות, זה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. Listo, Kevin. Preparado con tu espada de 2 filos. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אור שעובר לי עצמות, שזה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אור שעובר לי עצמות, זה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. Ok, queridos amigos, vamos a iniciar entonces a retomar esta clase, comentario, reflexión sobre el libro de Joel. ¿Mm? Hemos estado analizando ya el capítulo 1, el capítulo 2, y del capítulo 2 del 1 al 17. Ahora nos corresponde analizar del versículo 18 al 32. Vamos a hacer todo lo posible por avanzar en estos textos. Son varios textos, pero hay algunos que son bastante evidentes y dicen relación con lo que ya hemos analizado, así que no deberíamos por qué demorarnos tanto, ¿ya? Así que espero que en 40 minutos podamos tener listos ya estos versículos, ¿vale? Nos restaría solamente el capítulo 3. Así que bueno, vamos a iniciar entonces con este análisis. Imagino que ya se están integrando varios. Recuerden que esto queda en los muros de las cuentas de Facebook y también en YouTube para aquellos que quieren volver a repasarlo o compartirlo. Una vez terminada la transmisión en YouTube, esta clase queda en privado. ¿Okay? Así que tienen que solicitar el link para poder acceder al video. Todos los videos están en privado. Así que quien quiere ir repasando los videos anteriores, las clases anteriores, pues tiene que solicitar a través de Telegram el link y yo con mucho gusto se lo envío. ¿Ya?
Vamos entonces a elevar una pequeña oración para solicitar a nuestro gran y misericordioso Dios que nos acompañe en este análisis. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta tarde maravillosa donde nuevamente nos reunimos como iglesia, como amigos, para poder reflexionar sobre los textos que has dejado inspirados a través del profeta Joel. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, y te ruego que nos acompañes en la persona del Espíritu Santo para que éste nos dé el discernimiento y la guía necesaria para poder comprender y asimilar el mensaje de hoy. Te lo pedimos muy respetuosamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iniciamos entonces esta segunda parte del análisis del libro del profeta Joel. Estamos ya en el capítulo 2 del versículo 18 en adelante. Y como ya les adelanté en la clase anterior, el capítulo 2 comienza este versículo 18 con la esperada respuesta de Jehová al potente llamado de Joel, ¿vale? Eh, y esta es la respuesta que tenemos que esperar siempre de Jehová cuando se cumplen las condiciones, ¿vale? Cuando se cumplen las condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? Ya están latamente detalladas y descritas en las clases y transmisiones anteriores. Si en su misericordia y en su sabiduría y en su bondad, Jehová escucha las plegarias, la oración y atiende al arrepentimiento genuino, a la rasgadura del corazón y no de los vestidos, pues Jehová es solícito, Jehová es, eh, se nos allega, se nos acerca con premura. Él no tarda en inclinar su oído a nuestras peticiones. Y la reacción de Jehová descrita acá en el versículo 18 nos dice lo siguiente. Jehová, solícito por su tierra, voy a repetir otra vez, y Jehová, solícito por su tierra. La versión de Jerusalén, si ustedes la leen, dice ahí, en vez de solícito por su tierra, dice sintió añoranza. Qué lindas las palabras, qué delicadeza escoge la inspiración para ciertas palabras. ¿Okay? Ciertas palabras. Acá dice el versículo 18, para aquellos que se están integrando, voy a tener que repetir un poquitito. Joel capítulo 2, versículo 18. Dice, Jehová solícito por su tierra. Cuando dice por su tierra, es por su pueblo. Israel, Jerusalén, Judá, Sión. Pero ¿por qué dice que es solícito? Bueno, esta versión, Judá, Sión. Pero ¿por qué dice que es solícito? Bueno, esta versión no es muy elocuente en realidad. Pero si usted va a la versión de Jerusalén, ahí en vez de decir solícito por su tierra, dice sintió añoranza. Jehová sintió añoranza por su tierra, por su pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como hemos explicado anteriormente, el pueblo se aleja de Jehová, se independiza de Jehová, escoge seguir sus propios caminos, se independiza, se separa, ¿m? Comete una disidencia, se aleja de Jehová. ¿Y qué hace Jehová? Siente añoranza, ¿no es cierto? Siente recuerdo, nostalgia, figurativamente hablando, ¿cierto? Él echa de menos, ¿cierto? A su pueblo por esta separación que ha traído la desobediencia y el pecado. Y Jehová, solícito por su tierra, o sintiendo añoranza, perdonará a su pueblo. Se dan cuenta que la única respuesta hermosa, maravillosa de nuestro gran Dios
en evidencia elocuente de su carácter, lleno de misericordia, clemente, tardo para la ira, grande misericordia y que se duele del castigo, la única respuesta natural coincidente con su carácter es que perdonará a su pueblo. Pero perdonará a su pueblo cuando es obediente al llamado del profeta Joel al arrepentimiento, ¿vale? Así que el versículo 18 dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá. Noten qué lindo, no solamente perdonará, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. ¿Ustedes recuerdan la oración de los sacerdotes? En el versículo 17, cuando se le hace un llamado, Joel hace un llamado a los sacerdotes ministros y les dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Bueno, Jehová escucha esa petición de perdón y ¿qué hace? Y Jehová, versículo 18, solícito por su tierra o sintiendo añoranza, perdonará a su pueblo. Responderá al llamado y a la petición y a la plegaria de los sacerdotes ministros de Jehová, que entre el altar y el pórtico solicitan el perdón. ¿Y cuál será la respuesta? No solamente perdonará teóricamente, de boca, digamos, a su pueblo, sino que restituirá a su pueblo, ¿vale? Y devolverá lo que se perdió. Recuerden que las langostas hicieron un tremendo estrago, destruyeron toda la cadena de suministros, al punto de que ni siquiera habían recursos o suministros para que los sacerdotes ofreciesen en el santuario, en el tabernáculo. Pero al obtener el perdón de Jehová, Jehová otra vez trae todas las bendiciones y hace que la tierra produzca los insumos básicos para poder sobrevivir. Es decir, restaura todo otra vez a su condición inicial u original. Qué hermoso, ¿verdad? Versículo 19. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, todo lo que se había perdido con la langosta. ¿Recuerdan? Yo les ruego a aquellos que puedan, por favor, manden el link de esta transmisión, de esta segunda parte, al grupo de Telegram, porque otra vez el hermano Salomón me está pidiendo que le envíen el link. Por favor, gracias. Versículo 19 entonces. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos. Ya no habrá hambre ni escasez. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Ese oprobio entre las naciones dice relación con una invasión. Ustedes recuerdan que cuando el pueblo de Israel, o Jerusalén específicamente, era invadido, los pueblos extranjeros se llevaban cautivos muchos habitantes de Jerusalén. Eso no es necesario que profundicen eso, ustedes lo saben eso. Recuerden el caso de Daniel, de Ezequiel, cómo eran cautivos, ¿no? Se iban al cautiverio, se los llevaban prisioneros, se los llevaban a Babilonia, se los llevaban a otras partes, ¿cierto? Los alejaban de su tierra que los vio nacer. Entonces, Jehová dice acá que restituye y enmienda esa situación. Última parte del versículo 19, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones.
Versículo 20. Y haré alejar de vosotros. Mire cómo la restauración hasta dónde llega. Versículo 20. Y haré alejar de vosotros al del norte. A ver, yo quiero explicar algo acá desde el punto de vista histórico, para que tengamos claro. Desde el punto de vista histórico, yo les dije cuando inicié este seminario que no hay certeza respecto al año, a la fecha, en cuanto se escribió este libro de Joel. No lo sabemos. Hay un lapso bastante extenso, pero da para mucho. Bueno, algunos investigadores identifican a estas langostas pueblo, que es un ejército invasor extranjero que amenaza a Jerusalén, lo identifican como los asirios, aquellos que sitúan el libro de Joel muy atrás, muy en la antigüedad. Otros, como este servidor, no cree que sea tan antiguo el libro de Joel, sino que tiene que ver con un imperio posterior, es decir, Babilonia. Creemos que el pueblo invasor, el pueblo langosta, el ejército que amenaza Jerusalén en las profecías de Joel es Babilonia. Bueno, sea como sea como sea, es un pueblo que viene del norte, del norte. Si usted va a un mapa y ve Palestina, al norte usted va a encontrar con Asiria, Babilonia, Mesopotamia, ¿no es cierto? Todo lo que es Mesopotamia. De ahí venían y bajaban, pasaban por este, ah, Galilea, Samaria, hasta llegar abajo a Judea, donde estaba Jerusalén. ¿Vale? Por eso que acá dice, versículo 20, y haré alejar de vosotros al del norte, es decir, al pueblo invasor que viene del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz o su rostro será hacia el mar oriental, o sea, lo echará hacia el mar muerto. Allá está el mar oriental, se le llama el mar muerto, ¿ya? Y su fin al mar occidental. Al mar occidental se le llama generalmente al mar Mediterráneo, ¿vale? Mar Mediterráneo, ¿ya? Entonces, al oriente, mar muerto, al occidente, mar occidental. O sea, es un lenguaje eh, poético, ¿no es cierto?, que nos indica que los va a alejar tan lejos para que no molesten más, que no sean una amenaza para Sion. Entonces, última parte del versículo 20, y exhalará su hedor, como que esos pueblos van a morir, se van a descomponer, ¿no es cierto? Todo esto es un lenguaje, ¿cierto? Eh, hedor, y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. O sea, esta nación que amenazó a Sion, que la invadió, que llevó cautivo, que provocó tanto daño, ¿cierto? Acá se describe como hizo grandes cosas, o sea, hizo cosas realmente notorias, dañinas, ¿no es cierto? Si vamos a la descripción de la langosta, ¿cierto? Hizo muchas cosas dañinas, ¿vale? Pero no solamente eh, será alejado este pueblo invasor, sino que también Jehová les dirige unas palabras a la tierra, simbólicamente, porque la tierra, se acuerda que fue afectada por la langosta, donde se arrasó, se quemó, no hubo alimento básico, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Que destruyó la cebada, todo la langosta. Bueno, Jehová ahora es un llamado a la tierra. Dice, versículo 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. O sea, la nación langosta, ejército que hizo daño en Jerusalén, hizo grandes cosas, grande daño. Pero Jehová, después del perdón a su pueblo, también va a hacer grandes cosas, pero para restaurar.
Versículo 22, ahora se dirige a los animales que también fueron muertos por la langosta y por este ejército. Animal. ¿Se dan cuenta que todo es una descripción de una restauración? Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Otra vez, todo lo que destruyó la langosta será restaurado. Qué interesante que esto nos puede evocar también la restauración final de este mundo, donde este mundo será destruido por fuego, pero también será renovado a su situación original, donde todas las cosas serán hechas nuevas. Qué interesante, ¿eh? Versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, noten, se refirió a la tierra, restauración de los animales, pero ahora de los hijos de Sión también va a haber una restauración. ¿Por qué vino el ejército invasor Babilonia a destruir Jerusalén? ¿Por qué? Porque había una apostasía, una disidencia, un separatismo de Dios, del Dios verdadero. Y eso es un indicativo de la situación espiritual paupérrima de los hijos de Dios. Bueno, Jehová, producto de arrepentimiento, también restaura no solamente la tierra, los animales, aleja la amenaza, ¿cierto?, a oriente y occidente, sino que también restaura a los hijos de Dios para que ellos no sean más apóstatas, sino que mediante el arrepentimiento experimenten una restauración espiritual. ¿Y en qué consiste esta restauración espiritual? Porque estamos viendo que es una cadena de restauración. Jehová empieza a restaurar todo, pero también restaura a los hijos de Dios que fueron apóstatas, pero como se arrepintieron de corazón, ahora son restaurados. Y mire lo que sucede. Versículo 23, Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que alegrarnos? Y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia. Aleluya. En eso consiste la restauración de un pueblo que pide perdón. No solamente restaurado, sino que es bendecido a una mejor condición que la que tenía antes. ¿Sucederá eso con nosotros hoy día? Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia. Yo quiero aclarar algo respecto a esto de la primera lluvia, porque dice la primera lluvia a su tiempo. Le voy a pedir que pongan mucha atención, porque se van a caer de la silla con lo que les voy a explicar ahora. Yo estoy seguro que la mayoría no ha escuchado esto que les voy a decir, ¿vale? Y claro, y seguramente no lo han escuchado en otras partes porque no se está enseñando. Así de sencillo. No se está enseñando. Ninguno. Porque esto no es popular. Esto no es sensacionalista. Entonces, no provoca likes ni provoca me gustas, ni suscripciones. Por eso no tocan estas cosas, porque son, acá en Chile decimos fome. ¿Eh? Son como sin gracia. ¿Ah? Pero yo lo voy a explicar. Ahí en el versículo 23, donde dice la primera lluvia a su tiempo, yo quiero explicarles una cosa acá. La frase primera lluvia, pongan atención por favor, porque no lo voy a volver a repetir. Cuando dice primera lluvia, esa frasecita, primera lluvia, cuando habla de primera lluvia,
en el idioma original, que es el hebreo, ahí, en vez de primera lluvia, el original hebreo dice moré, M-O-R-E-H, moré. Es que se van a caer de la silla con lo que les voy a decir. Dejen de hacer todo lo que están haciendo por ahí. Pongan atención porque se van a gozar. ¿No les llama la atención a ustedes que el versículo 23 dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos? Alegraos y gozaos. O sea, no solamente alegrarse, que es una impresión positiva, inmediata, sino que una vez tenida esa impresión inmediata de alegrarse, seguir en ese estado de gozo. Por eso que dice, alegraos y, o sea, las dos cosas simultáneamente, alegraos y gozaos. ¿Qué cosa es tan maravillosa que nos debería no solamente alegrar, sino estar en una constante experiencia de gozo? ¿Qué cosa? Bueno, ahí en el versículo 23, Joel 2:23, dice primera lluvia. Voy a leerlo otra vez. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia. Esa palabra, esas dos palabras, primera lluvia, en hebreo se escribe con una sola palabra, se dice morá, moré, perdón, moré. El original hebreo, moré. Pero moré no quiere decir primera lluvia. O sea, el original dice moré, pero el traductor puso ahí primera lluvia. Porque el traductor, de buena fe, con muy buena intención, piensa que tiene que todo calzar con el contexto. Y el contexto está hablando de la recepción de una lluvia, que es símbolo del Espíritu Santo. Ya voy a explicar eso ya. Lluvia temprana y lluvia tardía, tiene que ver con la recepción del Espíritu Santo. O sea, los hijos de Dios van a recibir la lluvia tardía. ¿Vale? Así que el traductor, tratando de seguir el contexto, pues en vez de escribir, ceñirse al hebreo que dice moré, y ya voy a decir qué significa moré, realmente. Bueno, en vez de poner, guiarse y poner lo que significa moré, puso ahí primera lluvia. Resulta que la frase primera lluvia en hebreo se dice llore, Y-O-R-E-H, lloré. O sea, para haber puesto primera lluvia, el traductor para poder escribir primera lluvia, tenía que haber dicho en hebreo lloré, pero el original no dice lloré, que es primera lluvia, sino que el original dice moré. ¿Qué significa moré? ¿Qué es lo que realmente dice ahí en vez de primera lluvia o lloré? Moré significa maestro, maestro. Es decir, el traductor debió, en vez de haber puesto primera lluvia, debió haber puesto ahí maestro, porque el original dice moré, maestro, no lloré, primera lluvia. Ahora, los investigadores han llegado a la conclusión de que hay que seguir el contexto.
Ahora ustedes dicen, bueno, ¿y en qué se basaron los traductores para insistir en poner lloré y no moré? Es decir, poner primera lluvia en vez de maestro. Se basaron en 34 manuscritos que apoyan la idea, porque los manuscritos ustedes saben que son otros traductores que escribieron y escribieron y escribieron y escribieron y se han pasado y pasado, pasado, pasado el escrito de generación en generación. Y los traductores actuales pues se fijan en esos manuscritos para decir, bueno, si ellos escribieron eso hay que creerle, porque eso es más antiguo que nosotros, ¿verdad? Hay manuscritos que dicen moré y no lloré, pero la mayoría, es decir, 34 manuscritos, dice primera lluvia, lloré. Así que se optó por eso, por poner ahí primera lluvia, además que tenía que ver con el contexto, que después dice lluvia temprana y lluvia tardía. O sea, eso es lo que se va a recibir, van a recibir los hijos de Dios. Entonces, en ese sentido, se optó por esa frase, primera lluvia, y no maestro, que es lo que debería decir ahí. Ahora, dice primera lluvia a su tiempo. Bueno, el original hebreo, en vez de traducir eso a su tiempo, claro, como ya se cambió maestro por primera lluvia, pues había que seguir, porque si no ya no iba a calzar. Así que a su tiempo se optó por a su tiempo, porque el contexto señala la recepción de una lluvia en un momento determinado. Y como habla más adelante el texto de lluvia temprana y lluvia tardía, bueno, todo eso se derrama en un tiempo determinado. Entonces se optó por seguir el contexto, ¿no es cierto? Y hacerlo más armónico, y dice la primera lluvia a su tiempo. Pero el a su tiempo en realidad debería decir para justicia. En vez de decir ahí a su tiempo, que es lo más lógico en el contexto de la recepción de una lluvia en cada estación, ¿verdad? Porque la primera lluvia, o sea, la lluvia temprana, se da en un tiempo determinado, ¿vale? Y la lluvia tardía también se da en un tiempo determinado. Así que lo lógico era la primera lluvia en su tiempo. Pero originalmente ahí tenía que haber dicho para justicia, para justicia. Si nosotros leemos ahora el versículo como debería decirse, vamos a entender muchas cosas. Afírmense. Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado un maestro para justicia y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. En el contexto de la justificación por la fe y los servicios del santuario, todo el servicio del santuario del tabernáculo giraba en torno a la figura de el ser inocente que se ofrecía en expiación por los pecados del pueblo, del derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Todo el servicio del tabernáculo giraba en torno al Mesías prometido, al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La lluvia temprana, la lluvia tardía, no
tendrán sus efectos en la vida del creyente si no depositamos nuestra fe y confianza y esperanza en el Maestro de justicia. Si no confiamos en su justicia, en sus méritos, en su sacrificio. La lluvia temprana en Oriente caía entre septiembre y octubre, o sea, otoño. Y la lluvia temprana provocaba la germinación de la semilla, daba los primeros brotes, crecimiento de la semilla, potenciaba, robustecía, nutría, alimentaba los primeros brotes de la semilla. Pero la lluvia tardía se derramaba meses después, entre marzo y abril, es decir, la primavera. Y esta lluvia tardía lo que hacía era madurar y preparar el fruto para la cosecha. Había un proceso de maduración, de crecimiento, de maduración, hasta la cosecha. Se nacía, se germinaba, se desarrollaba y este fruto, esta semilla se regaba, se cuidaba hasta el momento de la maduración y de ahí se cosechaba y se recogía y se guardaba en el granero. Pero todo ese proceso debe realizarse por la fe en el Maestro de justicia. Si el pueblo de Israel se arrepentía de todo corazón en los tiempos de Joel, si se arrepentía de todo corazón y seguía siendo fiel en todo su camino, serían testigos y tendrían el privilegio de recibir al Maestro de justicia que aparecería en medio de ellos. ¿Qué sucedió? Bueno, la historia ya la sabemos. ¿Hubieron algunos de entre el pueblo de Israel que aceptaron a este Maestro de justicia? Sí. ¿Se cumplió la promesa de la lluvia en su vida? Sí, porque ellos recibieron la lluvia temprana por la fe en el Maestro de justicia. Y también esperaron con fe la recepción de la lluvia tardía. ¿Vale? Ahora, el fenómeno de la recepción de la lluvia temprana a la lluvia tardía es una experiencia personal, pero también es una experiencia histórica, profética. ¿Vale? En el Pentecostés hubo un cumplimiento parcial de estas promesas de las lluvias, pero el cumplimiento final del derramamiento de estas lluvias está todavía por cumplirse. Esto es una profecía para el tiempo del fin. Si ustedes van a Tito capítulo 3, vamos para allá. Tito capítulo 3, por favor busquen rápidamente Tito capítulo 3, versículos 5 y 6. Tito capítulo 3, versículos 5 y 6. Vamos a dar unos segundos para que todos lo busquen. Por favor, hagan el esfuerzo. Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6. Vamos a leer desde el 4. ¿Ya? Tito 3, 4.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, o Maestro de justicia, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, el mismo carácter del Padre, de Jehová, por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación. Generación viene de generar y renovación de nuevo, hacer algo nuevo. Versículo 5 entonces, Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, o lluvia, el cual, ¿qué hizo con el Espíritu Santo? El cual derramó en nosotros. Nos dice Joel que en los hijos de Sión se derramará la lluvia. Versículo 6, Tito 3:6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. El Espíritu Santo se derrama en nosotros como lluvia, ¿vale? ¿Ok? Así que el Espíritu Santo, volvemos a Joel, el Espíritu Santo es la lluvia, digamos, es símbolo del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo. Joel 1, Joel capítulo 2, versículo 24. Seguimos. Joel 2:24. ¿Qué más sucederá? ¿Qué efecto restaurador genera Jehová después del arrepentimiento? No solamente nos otorga su espíritu abundantemente, simbolizado por la lluvia temprana y la lluvia tardía, que Él regenera al que ha estado en apostasía. ¿Se dan cuenta? Las eras se llenarán de trigo. Las eras era el lugar donde se guardaba, ¿no es cierto?, el trigo procesado. Las eras se llenarán de trigo y los lagares son depositorios, estos lagares, ¿vale? Rebosarán de vino y aceite. Seguimos con la restauración. Versículo 25. Y nosotros, y os restauraré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército, mire cómo le dice a la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Está hablando de una nación, de un pueblo invasor. Pero noten, todos los efectos de la langosta serán deshechos y será restaurado a la situación original. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios. Bueno, de eso hay ejemplos maravillosos en la escritura, no lo voy a citar ahora, ustedes se acuerdan de Apocalipsis capítulo 4, ¿verdad? La adoración celestial, santo, 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 ¿cierto? Versículo 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. No restaurará. Si cada uno de nosotros, mediante el arrepentimiento, somos restaurados, regenerados, y dice Jehová acá, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Por qué hay personas que insisten en avergonzarnos? Si acá dice Jehová que Él restaura, regenera,
perdona. Y él dice que nunca más será mi pueblo avergonzado, porque si Jehová nos ha restaurado a la condición de sus hijos, ¿quién es otro para avergonzarnos? Versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Se dieron cuenta que para decir que Jehová está en medio de nosotros, el pueblo debe ser obediente y leal. Cuando el pueblo no es obediente y leal, Dios no está en medio de ellos. La presencia de Jehová no está en medio de ellos. Cuidado con eso. La presencia de Dios, del Dios verdadero en medio de la congregación es condicional. Después de todo este proceso de arrepentimiento, Jehová vuelve a estar en medio de su pueblo. Pero cuando su pueblo es desobediente y disidente, Jehová se aleja y no está en su medio. Acá dice, versículo 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Podemos ser insultados, desacreditados, calumniados y menospreciados por el mundo, pero ante los ojos de Jehová, dice acá, nunca más seremos avergonzados. ¿Vale? El versículo 27 viene a reafirmar un pacto de relación eterna y de amor que él prometió. Si ustedes van a Génesis 17:7, Génesis 17:7, Génesis 17:7, dice lo siguiente. Bueno, voy a leer todo el capítulo, pero vamos a leer solamente algunos, ¿ya? El 7, vamos a leer el 7, o vamos a leer varios. Génesis 17:7, versículo 1, Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Eso es lo que tiene que haber hecho Jerusalén, Sión en los tiempos de Joel. ¿Y qué más? Si andamos delante de Jehová y somos perfectos ante sus ojos, es decir, justificados por la fe, ¿qué dice? Versículo 2, Génesis 17:2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré, bendición, en gran manera. ¿Se dan cuenta que es condicional? Por eso que Jesús dice, todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, yo lo daré. Pero si eres obediente, leal, caminas en perfección, obediente, claro, oración que hagas, estaré atento. Pero si eres rebelde y apóstata y solicitas cosas de Jehová, yo no oiré, dice la Escritura. ¿O no? Bueno, acá están las condiciones en el pacto. Versículo 2. Y pondré mi pacto entre ti y mí, y te multiplicaré en gran manera. Pero, versículo 1, anda delante de mí y sé perfecto. Claro, queremos que el Señor nos responda, que nos guarde, que nos acompañe, que guíe nuestros caminos. Seamos obedientes y leales. Versículo 7, vamos para allá. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Ese es el plan original de Jehová, el tener una comunión íntima con su pueblo, ser uno.
Él se goza en ser su Dios y nosotros nos gozamos en ser sus hijos. Por eso que Él dice, gozaos y alegraos, dice, porque os daré un maestro de justicia. En su seno, de su pueblo, vendrá, de su raíz, vendrá el Mesías, en el cual a Él tienen que mirar. Y en virtud del sacrificio expiatorio de Cristo, somos herederos en virtud de la fe, de los méritos expiatorios de Cristo, somos herederos de la promesa y de las bendiciones. Y es mediante la fe en Jesús, en el Maestro de Justicia, que somos receptores de la lluvia temprana y la lluvia tardía, porque la lluvia temprana y la lluvia tardía se reciben por la fe en Jesús, porque no hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo que solamente el de Jesucristo, por medio del cual somos herederos de maravillosas promesas, grandísimas promesas. Así que el versículo 27, Joel 2:27, es simplemente un recordativo de ese pacto, de esa promesa de comunión entre su pueblo y Jehová. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado, siempre y cuando camines en rectitud. Versículo 28, y ya estoy llegando al tiempo ya. Después de esto, hermoso, ¿eh? Ahora se entiende estos textos, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados solamente a leer el 28 y el 29 y no tenemos idea de lo que dice anteriormente Joel. Pero ahora en su contexto entendemos estos textos. Dice el versículo 28. Y después de esto, es decir, de todo este proceso de sanamiento, de restauración, de arrepentimiento, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hay algunos que me han preguntado, bueno, respecto a los 144.000, me han dicho, hermano, los 144.000 solamente son varones. No es que me esté burlando, pero a veces me río de la ingenuidad de algunos hermanos, su inocencia en realidad. Hermano, los 144.000 solamente van a ser hombres, me dice. Hermanos, lean la Biblia, ¿vale? Acá dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué implica eso? Cuando dice carne, se está refiriendo a todo ser mortal. Toda carne es todo ser mortal. Está hablando de ser humano. Ser humano. Cuando dice toda carne, todo ser humano. Y hasta donde yo sé, los seres humanos están compuestos de hombres y mujeres. Y niños, y ancianos, y jóvenes. Todo ser humano, toda carne. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero no solamente Joel se queda, porque parece que Joel sabía que iban a cuestionar esto, ¿verdad? Así que él, para asegurarse, no solamente dice toda carne, sino que empieza a clasificar tipos de toda carne. Y profetizarán, este profetizarán a veces se interpreta como simplemente predicar, no, esto tiene que ver derechamente con el don de profecía, ¿vale? O en términos generales, derramamiento de dones, producto de la presencia del Espíritu Santo. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, ¿vale? Hombres y mujeres. Vuestros ancianos, dentro de los varones y las mujeres también hay ancianos y ancianas. Soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Bueno, ustedes saben que el apóstol
Pedro citó este texto e identificó el Pentecostés con este texto, con el cumplimiento de esta profecía de Joel. Eso nos prueba que estas profecías de Joel han tenido un cumplimiento parcial, más no total en el tiempo. ¿Vale? Versículo 29. Y también, hay otras versiones que dice, ya está, y también sobre los siervos y sobre las siervas, estos son los esclavos. O sea, no solamente los libres, o sea, el derramamiento del Espíritu Santo o el Espíritu Santo no hace acepción de personas. Tanto libres como siervos o esclavos pueden ser receptores del Espíritu Santo. Por eso que dice, y también, así como diciendo, incluso también, ¿cierto? Y hasta sobre los siervos y sobre las siervas derramaré. Otra vez la palabra derramar, Espíritu Santo, lo leímos en Tito. Mi espíritu en aquellos días. Otra vez la expresión trascendente, ¿no es cierto? Perdón, eh, olvidé la palabra, de proyección, otra vez esa proyección profética, ¿no es cierto? Pero este derramamiento copioso del Espíritu Santo va acompañado de hechos sobrenaturales. Sí, claro que sí. Lo dice el texto, lo digo yo. Versículo 31. El sol, esa es una señal astronómica. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso. Yo ya le he explicado ya a qué se refiere esta expresión del día grande, el día de Jehová. Versículo 32, y todo aquel que invocare, por supuesto que la palabra invocar se entiende que invocar con fe, no simplemente una liturgia, una forma religiosa, invocar de todo corazón, rasgando el corazón, no las vestiduras, sino rasgando la vestidura del corazón, ¿cierto? Proclamando ayuno, tocando trompeta, llamando a consagración, a reunir al pueblo, en fin, todo lo que hemos leído. En ese sentido, con esa seriedad se invoca, no por hacerlo, no. Y todo aquel que invoca por la fe el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. O sea, no serán derrotados para siempre ni extinguidos por la langosta ejército, pueblo, sino que habrá salvación si se arrepienten y invocan el nombre de Jehová de todo corazón, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Yo quiero explicar algo acá, y con esto terminamos. Noten que acá el versículo 32 cita a Sión y a Jerusalén, al pueblo en general. Pero cuando sucedían estos problemas de apostasía y disidencia o separatismo del Dios verdadero, y se hacía un llamado al arrepentimiento, no todos volvían, no todos se arrepentían. Siempre había una minoría que se arrepentía, el resto seguía en apostasía y por lo tanto quedaban a su suerte y por eso que les caían los juicios y las plagas y eran eliminados. Pero ¿cómo se llama ese grupo de gente que son rescatados? Se llama el residuo, el resto, el remanente. Veamos el versículo 32 otra vez. El versículo 32 otra vez. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová, todo aquel. Pero el que no lo invoca, ¿qué pasa? Se pierde o recibe el juicio. Pero todo aquel que invocar el nombre de Jehová, la misericordia está abierta, será salvo. Porque
porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación. La salvación es para toda Jerusalén, pero no toda Jerusalén invocará el nombre de Jehová, lamentablemente. Por lo tanto, ¿qué sucederá? No solamente hay misericordia, está abierta la salvación para Jerusalén, para Sión, sino y entre el remanente, el resto, el residuo, al cual él habrá llamado. Interesante, ¿eh? Que hay un remanente que es llamado. Cuando tú estudias Apocalipsis, también hay un llamado para rescatar un remanente. Interesante. Apocalipsis capítulo 18 nos dice, ha caído Babilonia, ¿cierto? Y salid de ella, pueblo mío. Hay que rescatar un residuo, un remanente leal. Bueno, acá también está la misma figura. Y entre el remanente, el cual él habrá llamado, el que hace el llamado es el Espíritu Santo a través de sus profetas, de sus mensajeros, de sus atalayas. ¿Vale? La versión de Jerusalén, a la cual preferentemente me remito para comparar textos, la versión de Jerusalén, en vez de decir el remanente, dice los supervivientes. ¡Wow! En vez de decir el remanente, dice los supervivientes. Interesante. Y entre los supervivientes al cual él habrá llamado, o entre el remanente al cual él habrá llamado. Interesante. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí ahora. No sé si hay alguna pregunta. Escriban por ahí rapidito porque ya terminamos, llegamos hasta acá. Les voy a avisar a través de Telegram cuando terminamos el libro de Joel con el capítulo 3. Les voy a avisar cuando retomamos la transmisión. Estén atentos al grupo de Telegram porque yo por ahí estoy avisando todas las cositas, ¿ya? Quienes tengan alguna inquietud sobre este tema, pues escríbame a Telegram, yo no tengo ningún problema en responderle. Ahora le respondo a César que me envió una inquietud y no se la respondí, pero ahora se lo voy a responder. Así que eh, quedamos hasta acá entonces. Hoy avanzamos con el capítulo 2, que es lo importante, es la meta que teníamos. Eh, Así que vamos a dejarlo hasta acá. ¿Les parece? Dice César, porque el Señor mostró amor por su tierra, perdonó a su pueblo. Sí, así es, exactamente. Perfecto. Vamos a orar entonces. Bendito Dios y Padre, gracias en esta tarde maravillosa que nos has dado para poder estudiar tu palabra. Gracias porque hemos aprendido muchas cositas y porque ciertamente nos hemos edificado espiritualmente. Te rogamos que permitas que podamos estar pronto en una próxima transmisión. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, nos estaremos viendo en la próxima transmisión que voy a estar avisando a través del grupo de Telegram, ¿vale?